Buenos días a todos. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Mil disculpas por la tardanza. Bien, vamos a terminar con esta parte de las derivadas parciales. Ya sabemos derivar, sabemos aplicar o interpretar geométricamente la derivada parcial. Ya podemos encontrar algunas aplicaciones de las derivadas parciales, como ser el gradiente, la derivada del gradiente y la derivada direccional, que va a ser útil para nosotros en nuestra carrera como ingeniería química o ingeniería de alimentos. Y ahora vamos a ver otra aplicación de esta derivada que también es muy importante para ustedes como ingenieros. Conocer las superficies de algunos fenómenos químicos o fenómenos ingenieriles, y en estas superficies se van a presentar unos puntos críticos. A estos puntos críticos lo vamos a llamar un punto máximo o un punto mínimo. Esto es bastante importante para nosotros en ingeniería porque manejamos funciones de varias variables en la ingeniería, por lo tanto son superficies para nosotros en matemáticas. Y esas superficies para nosotros tienen varios puntos críticos que debemos analizar, ¿no? Entonces, aquí les presento la primera definición que vamos a ver. Lo vamos a leer primero y luego lo vamos a interpretar, lo vamos a analizar y lo vamos a desglosar para que esto se pueda entender, ¿ya? Dice, sea la función f de d en R, ¿verdad?, una función real con segundas derivadas parciales continuas en omega, donde omega es un subconjunto abierto del dominio, y el dominio, fíjense, pertenece o es un subconjunto del espacio n-dimensional. Un punto A, es decir, un punto, ahí está, en el espacio n-dimensional, pertenece al dominio de omega, se llama punto crítico. Es decir, hay un punto crítico de la función f si el gradiente se anula en este punto. Vale decir, si el gradiente es igual a 0. Nosotros hemos aprendido a calcular el gradiente de una función, ¿verdad? ¿Cuál es ese gradiente de la que hemos aprendido a calcular, ¿no? Nosotros hemos dicho, si f de, a ver, vamos a hacer así, el gradiente, hemos dicho, el gradiente de la función f de x y y, por decirle en dos variables, ¿a qué es igual? A la derivada. Muy bien, siga, lo vamos a colocar pero ahora sí, ya, en y, ¿verdad?, más la derivada parcial en y respecto de la derivada parcial de f respecto de y en j, ¿sí? Entonces a esto hemos llamado gradiente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, dice que si este gradiente es igual a 0 en un punto, entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un punto crítico, ¿ya? Entonces, cuando el gradiente de una función es igual a 0, en ese punto x, y tenemos un
punto crítico. ¿Ya? Eso es una primera lectura de definición de punto crítico y luego vamos a ir haciendo su cálculo. ¿Ya? Teorema dice condición necesaria, sea f de en R una función real con segundas derivadas parciales continuas, donde omega es un subconjunto abierto del dominio y A pertenece a omega un punto. Si f posee un extremo local en A, entonces A es un punto crítico, es decir, el gradiente de la función en A va a ser igual a 0, ¿no? Entonces tenemos la definición y el teorema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros para calcular los puntos críticos? Es esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la que vamos a utilizar para encontrar los puntos críticos, ¿ya? Ahora, vamos a ver si tenemos por aquí un ejercicio. Aquí está. Vamos a empezar haciendo un ejercicio para, digamos, tener una idea de lo que estamos hallando. Dice, encuentre los puntos críticos de la función. ¿Cómo encontramos el punto crítico o los puntos críticos de esta función? ¿Qué dice la definición y qué dice el teorema que hemos acabado de leer? Aquí vamos a copiar el ejercicio, ¿ya? Entonces, el ejemplo es f de x, y igual a x a la cuarta sobre 4 menos 14x al cuadrado más 7y al cuadrado y más 48 x más 5. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Encuentre los puntos críticos de la función. ¿Cómo hacemos? Fíjense si recordamos un poquito aquí. ¿Cómo encuentro un punto crítico? El gradiente igual a 0. Muy bien, ¿no? Entonces, hacemos ahora el gradiente igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Encontrar el gradiente de la función f de x, y. ¿Cuál es ese gradiente? Ya hemos dicho, es la derivada parcial de la función respecto de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es aquí la derivada parcial de x respecto de y? ¿Cuánto es la derivada parcial? X al... La derivada parcial respecto Cubo. de x. X X al cubo. elevado al cubo. Luego, menos 28, Sí. x, menos 28x. 28x. 0, cerito, ¿Qué más? 48. Eso, muy bien. Más 48, ¿verdad? ¿Esto es en qué? En X. Esto es en y, ¿verdad? Más la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Cuánto es aquí? 14y. 14y. Muy bien. ¿Qué más?
Nada más. Solo es Miguel. Solo esto, muy bien. Entonces, aquí es solo 14y, ¿no ve? 14y. Y esto es en J. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A 0. Al vector 0. No se van a olvidar eso. Es decir, tiene que ser a 0,0, ¿no? Está clarito aquí. Cuidado que se equivoquen con eso. Miren, aquí pueden ver, es el vector 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo estos dos vectores van a ser iguales? Cuando lleva a 0. Cuando la componente x al cubo menos 28x más 48 sea igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Y cuando 14y, ¿verdad? 14y sea igual a 0. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, entonces, y aquí tenemos que y es igual a 0. ¿Ya? X, ¿cuánto va a valer? A ver, ¿pueden calcular? ¿Pueden resolver esa ecuación? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? X al cubo menos 28x más 48. ¿Ya lo tienen? ¿Quién tiene los valores de X? Inge sería x menos 2 en primer paréntesis, x ¿Ya? más 6, x menos 2 en el primer paréntesis, ¿Ya? por x más 6 y por x menos 4. Tendría 3x A ver, ¿cómo dice? X menos 2 menos 2. por x menos 6, x más 6 digo, X más 6. por x menos 4. X menos 4. Eso es por... ¿Cómo factorizamos esto? ¿Alguien puede decir? ¿Qué se ha utilizado ahí? Trinomio. ¿Mm? Ruffini. Zuffini. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos, ¿cuántos valores tenemos? X1 igual a 2. 2. Vamos a empezar en orden, ¿ya? De izquierda a derecha. Entonces, vamos a decir, aquí vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, vamos a decir, un X1 vale menos 6, ¿no? El X2 va a valer igual a 2 y el X3 igual a ¿cuánto? A 4. ¿Verdad? Entonces,
el punto A, ¿ya? Entonces, puntos críticos, vamos a colocar ahora aquí, puntos críticos. ¿Cuáles serán los puntos críticos entonces? Cristo. 0. ¿Cuáles son los puntos críticos? Menos 6,0. Menos 6,0, correcto, ¿verdad? Uno va a ser, fíjense, aquí lo vamos a aclarar para que esto se entienda. Si x1 es igual a menos 6, ¿no? Entonces, el punto crítico, lo vamos a decir, el punto A va a ser igual a, fíjense, menos 6 y la y vale 0. Ahí está, ese es un punto crítico. El segundo punto crítico. 2,0. Bien, eso decimos si x2 es igual a 2, ¿ya? Entonces, el punto crítico, ¿cuánto es? Es 2,0. Muy bien. Y el último, si Si x3 es igual a 4. muy bien. Entonces, ¿cuánto es el punto crítico? 4,0. 4,0. O sea, ahí tenemos los 3 puntos críticos, ¿ya? Esa es para nosotros la respuesta a este ejercicio que nos pedía encontrar los puntos críticos. Entonces, utilizamos la ecuación del gradiente, lo igualamos a 0, de ahí encontramos los valores de x y los valores de y. Entonces, como en todo sistema, ¿no? Si el sistema tiene solución, entonces hay puntos críticos. Si el sistema no tiene solución, entonces no hay puntos críticos. ¿Está claro? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Inge, la Y ahí nomás se queda. ¿Cómo? La Y ahí nomás se queda, no se encuentra la Y, sus puntos críticos también. Claro, es el único valor, no hay más. Aquí miren, y vale 0. ¿Ve? Entonces, cuando x1 valga menos 6, y vale 0. x2 vale 2, y vale 0. x3 vale 4, y vale 0. Ahora, si y también cambiara, digamos, entonces tenemos que buscar todos los puntos que vayan a formar entre x y esos van a ser los puntos críticos. Por eso que los puntos críticos pueden existir o pueden no existir. Y cuando Y tenga dos valores, Inge. Eso, cuando tenga dos valores, primero armamos con el primer valor, luego armamos con el segundo valor. Y hacemos todas las combinaciones que se puedan hacer entre x y vamos a tener ahí los puntos. Bien, ahora ustedes en su resuelvan y me lo mandan por el WhatsApp este segundo ejercicio, por favor. Les voy a pedir ahora, por favor, que manden su resultado y en el mensaje me pongan química o alimentos. Ya necesito saber en qué carrera están para empezar a calificar
sus exámenes. Prendan sus cámaras, por favor. Enfoquen la tarea. Ya, quiero ver que estén trabajando en su hojita, por favor. Ya. Ya han copiado el ejercicio, voy a dejar de compartir. Disculpe, Inge, una pregunta. ¿Dice 67 al cuadrado o es 67y cuadrado? Debe ser 67y al cuadrado. Sí, 67y al cuadrado debe ser. Belén López. Finge. Prenda su cámara. Uriel. María Vanessa. Sua. Noemí Violeta. Antonella Armella. Sí. Prenda su cámara. Edson Luis.
Edson Luis. Jonathan Fabiani. Inge, yo no tengo cámara. Celular. Estoy de la compu. Mm, ¿Tiene celular o no? no, se me hace nada. No va a poder dar examen entonces. Edson Luis Mancilla. Jonathan Fabiani, ¿cómo envía la tarea entonces? No, antes le enviaba a Inge, pero ahora ya no puedo enviarle, no tengo, como le digo, no tengo celular. Pero para hacer examen sí voy a conseguir. Pero si no tiene tareas ya no puede dar. Sí, me hago prestar de mi tía su celular, pero ella no está ahorita aquí en mi casa. No, tiene que conseguir joven porque si no tiene asistencias, o sea, no tiene trabajos enviados, no va a poder dar su examen. Bueno, Así que Inge, las próximas clases tiene que conseguir, por favor. sí, bueno, está bien. Edson Luis. Daniela Espíndola. Luis Blas. Presente, Inge. ¿Qué está haciendo usted? Aquí, está haciendo tarea. ¿Cómo hace su auto? ¿Qué? Ah, sí, Inge, que venía a hacer compra y aquí me quedaba, ya me podía volver. Ay, 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 métame. Abraham García. Daniela Espíndola. Inge, perdón. María de los Ángeles. Sí, Inge. Antonella. Antonella, su cámara. Rolada.
Por favor, los que han enviado pueden colocar en el mensaje su carrera, química o alimentos, por favor. Bien, vamos a resolverlo para que ustedes verifiquen. Pueden apagar sus cámaras. Entonces, decimos el gradiente, ¿no? Calculamos el gradiente de la función f de x y ahora decimos la derivada respecto de qué. La derivada respecto de x. Entonces, aquí vamos a tener 148 por y, ¿verdad? Más 4 por 2, 8, 148, ¿no? Más 148 de x y lo demás es 0, ¿no? Todo esto es en y. Ahora en j, entonces aquí vamos a tener 148 en x, ¿verdad?
148 en X. Y luego tenemos más 6 por 7, 14 va 1, 6 por 2, 12, 134. 1, 3, ahí 134 y más y al cubo, ¿no? Y esto es en J. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar esto a 0,0, ¿verdad? Es decir, al vector 0. Y de aquí, ¿qué ecuación tenemos? Tenemos que X más Y es igual a ¿cuánto? X más Y es igual a 0. Y tenemos que 148, vale decir todo esto, va a ser igual a, todo esto va a ser igual a 0. ¿Está bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Está bien. Muy bien, y ahora ¿cómo resolvemos esto? Entonces, si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación podemos decir Y va a ser igual, X va a ser igual a ¿cuánto? A menos Y, ¿verdad? Y entonces ahora aquí tenemos una ecuación, es decir, una nueva ecuación, 148 por X, pero X vale menos Y, más 134 Y, más Y al cubo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos aquí? 8, aquí 4, ¿verdad? 148 menos 134, ¿no? 14 menos 14. Muy bien. Menos 14y, ¿verdad? Más y al cubo igual a 0. Si factorizamos, entonces vamos a tener y igual a y al cuadrado menos 14. Perdón. Claro, está bien. Menos 14. Muy bien. Ahí igual a 0. Entonces, de aquí tenemos un y1 va a ser igual a 0. Un y2 va a ser igual a raíz de 14. Y un y3 va a ser raíz cuadrada o menos raíz cuadrada de 14. ¿Está bien? ¿Así han hecho ustedes o no? Sí, Inge. Muy bien, entonces ahora tenemos nuestros puntos críticos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos críticos? Entonces aquí ya no es necesario decir nada, simplemente ya podemos ir numerando, ¿verdad? El punto A, por ejemplo. ¿Qué valores va a tener este punto A? Entonces, fíjense, si y sub 1 es 0,
¿no? Entonces yo tengo aquí que uno de los puntos críticos es el 0,0. ¿Está claro? Otro punto crítico. Menos raíz cuadrada de 14. Eso, menos raíz cuadrada de 14 y raíz cuadrada de 14. Y el C, ¿se entiende? ¿Se entienden los puntos críticos? ¿Puede explicar una vez más esa partecita, Inge? Mi señal se ha perdido un rato. Aquí, digamos, decimos yes, si yes1 vale 0, entonces reemplazo aquí, entonces x va a valer 0, entonces 0,0. Si y vale raíz cuadrada de 14, ¿verdad? Entonces x vale menos raíz cuadrada de 14. Si y vale menos raíz cuadrada de 14, x vale más raíz cuadrada de 14. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí. Bien, a ver, ahora creo que podríamos, a ver, un hito más van a hacer ustedes, ¿ya? A ver, encontrar los puntos críticos si la función o de la función f de xy igual a 4 por x por y al cuadrado menos 2x al cuadrado por y menos x. A ver, resuelvan eso y me lo envían, por favor. Enciendan sus cámaras, ¿ya? Todas sus cámaras encendidas, por favor. Enfoquen en su tarea. Quiero verles trabajar.
Teresa Garnica. Teresa Garnica. Sí, Cámara.
Bien, podemos resolver. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bien, vamos a resolver el ejercicio. A ver, entonces decimos la derivada, o el gradiente, perdón, de la función f de xy va a ser igual a, ¿cuánto es la derivada respecto de x? 4 veces y al cuadrado menos 4 veces x por y menos 1. Eso es en y más ahora la derivada parcial respecto de y, que vendría a ser 4 por 2, 8, xy menos 2 veces x al cuadrado y nada más, ¿no? Eso es respecto de y esto es en j. ¿A qué tiene que ser igual esto? 0,0. ¿Ya? Bien, entonces ahora tenemos que hacer las ecuaciones y voy a tener aquí esta primera ecuación. Va a ser igual a 0. Esta segunda ecuación va a ser igual a 0, pero podríamos colocar así ya para un poquito apresurar, igual a 0. ¿Se entiende? Sí, Inge. Muy bien. Entonces ahora tenemos que resolver y cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones, podríamos decir, para encontrar los valores de y los valores de x. Una de las podemos escribirla en función de x o en función de y. Entonces, podemos, a ver, ¿qué podríamos hacer para que esto, a ver si lo hago, ya. De aquí vamos a sacar la y. Entonces, yo voy a tener aquí una y. A ver, que no me va a hacer. A ver, vamos a intentar con eso, ¿ya? Esta y va a ser igual a 1/4 de x, ¿no? ¿O no? Ese es por una parte, ¿no? O sea, a ver, aquí les voy a hacer así para que tengamos ya dos cosas aquí. Digamos, x es 4, ¿verdad? 4y menos 1, perdón, menos x, igual a 0, ¿ya? Entonces ya tengo aquí un valor para x, ¿no? Entonces,
podríamos colocar aquí que ya tengo un x igual a 0. ¿Ya? Por el momento, digamos. Ahí tengo un x igual a 0. Y de aquí, si ustedes quieren, ya tenemos el y igual a 1/4 de x. Que también podemos nosotros decir también que x es igual a 4y. Cualquiera de las dos vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, si tengo esto, ahora voy a decir aquí. Entonces voy a escribir aquí otra cosa. Es 4y al cuadrado menos 4 por x. X es 4y, ¿verdad? Y por y menos 1, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podemos decir 4 por 4, 16. 16 menos 16 más 4, menos 12y al cuadrado, menos 1, ¿no? Menos 1 igual a 0. Es decir, aquí nosotros tenemos y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado igual a un ratito. Aquí vamos a tener un problema. Aquí hay un problema, ¿verdad? Negativo. Raíz negativa. Aquí podemos analizar. Hay un problemita. ¿Qué valores puedo dar a y? De tal manera que menos 12 menos 1 sea igual a 0. ¿Cero? Ninguno, Miguel. Ninguno. No hay valor, ¿no? Ninguno, ¿verdad? O sea, pero revisemos si hemos hecho bien primero, ¿ya? Revisemos antes de sacar la conclusión. Veamos las derivadas parciales. ¿Está bien? 4y al cuadrado menos 2 por 2, 4x por y menos... ¿Por qué 12y cuadrado? ¿Dónde? 12y al cuadrado. Con letra azul. Menos Aquí. 12y cuadrado. 4 por 4. Ahí sale 8y cuadrado. Dice y cuadrado. Ah, ya. Sí. Perdón, Está bien, ¿verdad? Sí, sí. Está bien. La derivada y aquí la derivada respecto de y. 4 por 2, 8. XY menos 2x al cuadrado. Correcto, ¿no? Entonces, fíjense que para este lado no tenemos la y, ¿verdad? Es decir, para x igual a 4y no existe, ¿no? No existe solución. Entonces ahora decimos, si x es igual a 0, entonces reemplazamos aquí y vamos a tener que 4y al cuadrado menos 1 es igual a 0, ¿no? ¿Está claro eso? Aquí 4 por 0, todo esto se hace 0 y me queda 4y al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces, ¿y aquí qué tenemos? Fíjense, y aquí tenemos entonces que y va a ser igual a más menos 1/2. ¿Sí? Entonces, ahora
fíjense nosotros cuáles son los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Alguien me puede decir? Son 0, medio, 0, Exacto. menos un medio. Es decir, un A es igual a 0, un medio y un B es igual a ¿cuánto? A 0, menos un medio. ¿Eso es lo que ustedes han hecho o no? Disculpen una consulta. Usted aquí sacó que X es igual a 4Y. Yo ese paso yo ya lo he omitido porque en la X ya no reemplacé 4Y, directamente utilicé X igual a 0. Ya, está bien. No hay problema. Entonces, Pero ese sí. sí, ese quiero preguntarle más si es necesario aplicar eso que usted dice que no existe o directo me puedo saltar al siguiente paso. No. ¿Usted sabía que con X igual a 4Y ya no existía? No, eso no sabía, dije, por eso le digo. Entonces, por eso hay que comprobar. O sea, aquí tenemos un X igual a 4Y, hemos empezado a calcular, esto nos va a dar que no existe. Puede ser que exista, o puede ser que no exista. Siempre hay que probar. ¿Ya? Siempre hay que probar. Fíjense, no va a haber problema en el resultado. Seguramente usted ha encontrado estos dos puntos, pero gracias a que esto no existe. Pero si hubiese existido, entonces el ejercicio hubiese estado mal. ¿Está claro? Hola. Entonces, Inge, digamos, si existiera, entonces, Inge, ya no tendría que utilizar el X igual a 0. No, se utilizan los dos. Porque este va a ser este es un, podríamos decir así, digamos, este es un X1. Y si hubiésemos calculado aquí el Y, podríamos haber reemplazado aquí y ya teníamos el X2 o el X3 o el X4. Ya hubiésemos tenido más X. Bueno, es que sí, ahora ya entendí. Listo, muy bien. Bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Y disculpe, ¿cómo usted elige qué ecuación empezar a despejar? Muy buena pregunta. Eso lo tienen que bichar ustedes. Ya, fíjense, tal vez ustedes aquí podrían despejar el X, ¿verdad? En la primera ecuación, tal vez podrían despejar el X, pero le va a quedar una ecuación un poco complicada para reemplazar aquí. Mientras que en la segunda, nosotros lo hemos visto que es mucho más fácil encontrar una correspondencia entre Y y X para reemplazar aquí. No hay una regla que le diga, por ejemplo, primera ecuación tome o segunda ecuación. No hay, sino ya tiene que haber la habilidad de cada uno de ustedes. Eso lo hace, hay que hacer ejercicio, ¿no? Les recomiendo el texto de Eduardo Espinosa, ahí hay buenos ejercicios. Eduardo Espinosa, Análisis Matemático, el volumen 3. Miguel. Sí. Entonces se puede hacer, por ejemplo, en el caso que hizo para hallar el valor de Y y X, reemplazar en la misma ecuación. Hay que utilizar ambas ecuaciones. Pero, por ejemplo, usted haya despejado primero, bueno, sacó factor común de X, ¿no es cierto?
Primero, mejor dicho, de POX, ¿no? Y. Después el valor de X que encontró lo reemplazó en el valor de nuevo. O sea, ¿se puede hacer eso en la misma ecuación? No estoy haciendo en la misma. O sea, fíjense, de esta segunda he sacado 2x. X igual a 4y y x igual a 0. Entonces, primero he hecho con x igual a 4y, es reemplazado en la primera ecuación. Y ahí me ha dado que no existe. No existe un y para cuando x sea igual a 4y. Y después he utilizado esta otra x, claro, en la misma ecuación. Y ahí saco que sí existe un y. Pero estoy trabajando entre las dos con dos valores diferentes de la otra ecuación. Bien, por favor me envían un mensajito colocando su carrera nada más, por favor. Me envían un mensaje colocando su carrera nada más, por favor. Y con eso terminamos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. No se olviden de enviar el mensaje con su carrera, por favor. Hasta luego. Bueno, Inge, hasta luego.